Hoy es viernes 31 de octubre de 2025 y estas son las noticias. Implementará la nueva Suprema Corte un protocolo de prevención, atención y seguimiento de los casos de violencia de género, laboral y discriminación al interior del máximo tribunal. Piden parteras se reconozca la medicina ancestral. Lamenta la Cancillería española el trato injusto y el dolor que su país causó a pueblos originarios durante la conquista. Enhorabuena por este primer paso, responde la presidenta Sheinbaum. Al menos 91 defensores de derechos humanos han sido asesinados en México entre 2019 y 2023. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Gabriel Herrera en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. El Poder Judicial de la Federación contará con un protocolo especializado para casos de violencia de género al interior del máximo tribunal. La nueva Suprema Corte creará un protocolo de prevención, atención y seguimiento de los casos de violencia de género, laboral y discriminación al interior del máximo tribunal. Dicho protocolo se basará en la serie de foros organizados por la Dirección General de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género del máximo tribunal. Los foros se realizarán el 3, 4 y 6 de noviembre bajo el nombre de Protocolo de Prevención y Atención de la Violencia de Género, Laboral y Discriminación en el máximo tribunal en el área de murales del edificio sede de la Corte. En estos foros se van a realizar distintas mesas de trabajo en el que todo el personal pueda proponer sus planteamientos, que puedan expresar sus necesidades, sobre todo escuchar las problemáticas que ellos han vivido o que ellas han padecido aquí y que con esas situaciones podamos diseñar propuestas y acciones que contribuyan justo para el diseño de este protocolo de prevención y atención a la violencia. En entrevista para Plural TV, Cristina Solano, directora de Prevención, indicó que este es un esfuerzo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y de los primeros 100 días de ejercicio de la nueva Suprema Corte para impulsar espacios libres de violencia, dignos y seguros para todas las personas. Al llegar a esta Dirección General de Prevención, hemos identificado que efectivamente hay casos de violencia de género, también por discriminación, y en ese sentido, pues el llamado a estos trabajos del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz es que se dé estos trabajos justo para contar espacios laborales libres de todas las formas de violencia, libres de todas las formas de discriminación. Mencionó que estos encuentros son necesarios puesto que la Corte carece de un protocolo en la materia. Llamó a las y los trabajadores a acercarse a la Dirección de Prevención y dar seguimiento a los foros de consulta para la creación del protocolo. Este espacio de la Dirección de Prevención se encuentra aquí en la sede alterna de la Corte, aquí en 16 de septiembre, y invitar a todo el personal los próximos días 3, 4 y 6 de noviembre en el área de murales, en sede, para estos trabajos del foro. Están cordialmente invitados e invitadas. Con imágenes de Jorge Vivanco y Jacobo Parrilla, para Plural TV, Laura Murillo. Y estos son parte de los asuntos que analizaría el Pleno de Ministros la próxima semana. Veamos. De los asuntos que analizaría el Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia la próxima semana destacan una acción de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo. Determinaría si es válida la facultad de esa fiscalía para solicitar a los órganos jurisdiccionales federales autorización para intervenir comunicaciones privadas, así como la facultad para solicitar localización geográfica en tiempo real. Hay un amparo directo en revisión
relativo a si es en días hábiles o días naturales, como hay que contar los plazos de interrupción de audiencia de juicio oral, y si esto impacta los derechos de las infancias para que no sean interrogadas en más ocasiones que las que sean estrictamente necesarias y con ello evitar su revictimización o un impacto traumático. Está otro amparo por el que ministras y ministros se pronunciarían sobre la validez o invalidez de la pena de 40 a 70 años de prisión para castigar el delito de extorsión agravada en el Código Penal del Estado de México. Para Plural TV, Mario López Peña. Parteras y especialistas dialogaron sobre la relevancia de esta labor. Las parteras indígenas trabajan en silencio y su labor pocas veces es reconocida. Ayudan a las mujeres por recomendación de voz en voz y en ocasiones son discriminadas. Las mujeres que saben que las plantas tienen mucho poder acuden con la partera sin que las autoridades se enteren, porque si un niño o una niña nace con una partera, no le dan la hoja de alumbramiento en las clínicas. En el conversatorio Saberes que Cuidan, el derecho al cuidado y la partería indígena en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, parteras y especialistas dialogaron sobre la relevancia de su trabajo y las implicaciones de las normas 035, 007 y la número 20. Se nos obliga a tomar capacitaciones y tener certificaciones que se tienen que tomar en lugares privados, demasiados costosos, y que los dan los médicos, los mismos médicos del sector salud. Tengo que llevar a las mujeres por el certificado de nacimiento al día siguiente que parieron. Eso no respeta mis prácticas, mis usos y costumbres. Las parteras no debemos sacar a las mujeres recién paridas hasta después de los 39 días. Hay una violencia obstétrica, hay una violencia cíclica en relación a la partería. Se está excluyendo a las parteras en su trabajo y en sus saberes tradicionales y se está violentando a las mujeres que van a dar luz, que van a dar vida, y eso es algo muy importante. Parece que vivimos en una sociedad centrista, alrededor de la ciencia médica como si fuera infalible. En México, dijeron, hace falta voluntad política para iniciar una transformación radical del sistema de salud que reconozca la labor de la ciencia médica, pero también a la medicina ancestral. Con imágenes de Raúl Mendieta, para Plural TV, Laura Murillo. Académicos demandaron una reivindicación del Estado social en México. Veamos por qué. En México, los pueblos originarios son los que enfrentan la mayor desigualdad de todo el mundo, por lo que urge una reivindicación del Estado social, afirmó el director general de la Escuela Nacional de Formación Judicial, Sergio Javier Molina Martínez. México y Latinoamérica son las regiones más desiguales en oportunidades, recursos económicos, acceso a la justicia, reconocimiento de identidades del mundo. Por eso es que hablamos en la reivindicación, en la necesaria reivindicación de un verdadero Estado social. Ello abundó en medio de un profundo cambio en la impartición de justicia en el país, derivado de la reforma del año pasado en la materia. Subrayó la necesidad de facilitar el desarrollo de la dignidad humana, al clausurar la conferencia magistral, la función judicial en la configuración de una democracia plural e incluyente. El nuevo enfoque que se debe tener en la impartición de justicia en México, de acuerdo al discurso, de acuerdo a los hechos, de acuerdo a las reformas ya materializadas, tiene que mantener un enfoque distinto a lo que hemos estado haciendo durante los últimos años. Molina Martínez afirmó que estamos en la víspera de encontrar ese Estado social de derecho, y si a partir de su concepción misma pueda haber jueces que modulen y establezcan sus decisiones para alcanzar ese objetivo y materializarlo. El 23º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito aquí en la Ciudad de México condenó a la empresa Calizas Industriales del Carmen,
mejor conocida como Calica, a remediar, compensar y restaurar la zona que explotó durante décadas en un banco de piedra caliza ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo. Dichas acciones deberán llevarse a cabo bajo supervisión de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. La dependencia destacó que este fallo representa un logro importante para el gobierno federal en la defensa de sus recursos naturales, porque se demostró con pruebas periciales que Calica explotó el doble del autorizado, por lo que en los más de 50 juicios promovidos por la empresa desde 2022 no ha logrado que se le permita continuar con la extracción de roca caliza. Por primera vez el gobierno español reconoció de manera oficial el dolor y las injusticias que sufrieron los pueblos originarios de México durante el periodo de la colonia a manos de los conquistadores españoles. Durante la inauguración de diversas exposiciones de arte precolombino, el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, José Manuel Álvarez, señaló que la historia compartida entre ambas naciones, como toda historia humana, tiene claroscuros. Y también ha habido dolor. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla. En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este reconocimiento al que consideró como un primer paso del gobierno español hacia una disculpa pública por la invasión a los pueblos mesoamericanos, como se ha pedido desde el sexenio anterior. Es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante, es desde mi punto de vista un primer paso. Y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho. El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. Esta histórica acción sigue la tendencia al reconocimiento y disculpas de los estados con las poblaciones a los que digamos, alguna vez hicieron daño, tales como Canadá con sus pueblos originarios, Alemania con la comunidad judía durante el Holocausto y el Vaticano con las comunidades indígenas de América durante el periodo de evangelización y procesos como la Santa Inquisición. Vámonos rápidamente a unos mensajes, volvemos con más. Al regresar, le tendremos un recorrido por panteones previo a la llegada de los fieles difuntos. Vámonos con más. Pueblos originarios de Michoacán no descartan levantarse contra el crimen organizado ante los altos niveles de inseguridad en las comunidades, aseguró el vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Pavel Ulianov Guzmán Macario. Denunció la falta de atención a los acuerdos pactados con los gobiernos federal y estatal, lo que ha orillado a los pueblos a considerar acciones drásticas para ser escuchados. Recordó que hace un par de semanas, en la comunidad de Jarácuaro, integrantes del crimen organizado intentaron ingresar, por lo que se instalaron barricadas como medida de defensa. Esta problemática también ocurre en las comunidades de Santa Fe de la Laguna, en Cebina, la Cañada de los 11 Pueblos, La Ciénega y Ocumicho, sin que las autoridades indicaron hayan respondido a sus solicitudes. La defensa de los derechos humanos, del medio ambiente y la búsqueda de personas pueden ser peligro de muerte. Defender derechos humanos en México es un riesgo que ha costado la vida de al menos 91 personas entre 2019 y 2023, cuyos casos en un 43% fueron presunta responsabilidad de funcionarios públicos. Así lo señaló el pasado 16 de octubre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al publicar el tercer informe sobre la situación de personas defensoras en las Américas
y constatar que la pérdida de la vida de estas personas muy probablemente tuvo relación con su actividad de defensa. La comisión es clara en denunciar que en México los contextos de inseguridad y violencia exacerbada en diversas zonas del país, aunado a la corrupción y los conflictos comunitarios no atendidos por parte de autoridades locales, son tan solo algunos de los factores estructurales que propician la violencia en contra de las personas defensoras. Reporta que desde 2010, al menos 32 personas buscadoras han sido asesinadas, en un contexto en el que las madres buscadoras enfrentan una serie de riesgos que van desde la violencia física, discriminación, falta de apoyo institucional y la muerte misma. El informe resalta también los riesgos, la criminalización y estigmatización de personas defensoras del medio ambiente. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, por su parte, tiene registradas 236 agresiones específicas durante 2024. Abunda que un total de 25 defensores del medio ambiente fueron asesinados en el país durante 2024, en cumplimiento de su labor, un incremento de 25% respecto al año anterior. Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en los primeros 4 meses de 2025 indican que se contabilizan 5.147 personas, lo que equivale a 42 desapariciones diarias, un incremento de 26% en comparación a 2024. En total, la cantidad de personas desaparecidas en el país rebasa los 125,000, añadió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El próximo 7 de diciembre se llevará a cabo en la Ciudad de México la carrera Raíces de Fuego, que busca visibilizar a los pueblos originarios a través de la cultura, el deporte y el entorno de las comunidades indígenas. Iniciará en el Zócalo capitalino y pasará por lugares emblemáticos de la capital como Avenida Hidalgo, Paseo de la Reforma, la Plaza de las Tres Culturas y la Ribera de San Cosme en 3 modalidades, 5, 10 y 21 kilómetros. Las inscripciones ya están abiertas en el sitio web www.mexicoimparable.com. Van a venir alrededor de 6 estados con los pueblos originarios en temas de artesanía, corredores, danzas. Va a ser un bonito evento donde pues invitamos a todos que participen y que disfruten de lo que es México Imparable, Raíces de Fuego. La Comisión Nacional del Agua se comprometió a integrar las propuestas ciudadanas para el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas consultados como parte de la Iniciativa para la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales. Entre las propuestas destacan las demandas de la Asamblea Social del Agua, así como colectivos académicos y ciudadanos relativas a integrar en Conagua el derecho de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos a la propiedad, uso y goce de las aguas en los territorios que habitan, de acuerdo con sus propias formas de gobierno. Las comunidades piden que los nuevos ajustes se orienten a establecer un registro de derechos al agua para los pueblos indígenas, sistemas comunitarios y núcleos agrarios, con la obligación para Conagua de priorizar la reasignación de volúmenes a su favor. Académicos exigen que se reconozca la deuda que se tiene con las comunidades indígenas desde la perspectiva jurídica. Desde la academia se reconoció y advirtió del abandono que ha tenido el derecho con las comunidades y pueblos indígenas, así como con grupos afromexicanos, señalaron especialistas. Pues solamente decir que desde la universidad y de las instituciones convocantes reconocemos esta deuda que tenemos con las comunidades indígenas en la perspectiva jurídica. Respondiendo a este llamado, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad y la Facultad de Derecho de la UNAM convocaron a un seminario sobre interculturalidad, pluralismo jurídico, derechos humanos y crítica del derecho. Nos plantea un gran reto, hacer convivir el derecho del Estado con los sistemas normativos propios
pero en condiciones de respeto, diálogo y equilibrio, pues esta convivencia también requiere de los sistemas normativos se fortalezcan desde adentro, en armonía con los derechos humanos y los derechos de las mujeres, garantizando los principios de equidad, justicia y dignidad estén presentes tanto en las instituciones del Estado como las formas comunitarias de impartir justicia. Los participantes señalaron que las comunidades indígenas han sido por años tratadas como sujetos de interés público y no como sujetos de derechos. Porque éramos sujetos de interés público, éramos como un niño jalado de la mano del Estado y te doy lo que creo que necesitas. Hoy es diferente, te escucho, te doy presupuesto directo y quiero que las mujeres indígenas también participen. Entonces ahí se entiende y se ve que dentro de las políticas públicas estamos en el centro. Este seminario busca fomentar ese diálogo genuino con los grupos históricamente invisibilizados y articular estrategias que logren dotarlos de instrumentos jurídicos para lograr un verdadero acceso a la justicia. Con imágenes de Irving Martínez y Alejandro Barrientos, para Plural TV, Citlali Pérez. Y se afirmó que uno de los propósitos de llevar el pensamiento crítico al derecho debe ser descolonizar la cultura jurídica. Es necesario recurrir al pluralismo jurídico como herramienta para una auténtica emancipación de comunidades y pueblos indígenas, tanto en México como en América Latina. Esto lo aseguró el jurista Antonio Carlos Volkmer, uno de los pioneros del pensamiento crítico en la región. Y creo que es muy importante en América Latina, una América indígena, ¿eh? Esta es la fuerza, por ejemplo, en México, en Guatemala, Perú, Ecuador, Bolivia, ¿no? A fuerza del pluralismo jurídico como una, digamos, no solamente como un instrumental analítico, ¿no?, de reconocer esas prácticas de normatividad que van más allá del Estado, como también de poder ter en cuenta de que el pluralismo jurídico puede ser un instrumental también prescriptivo de una sociedad, de una normatividad, digamos, relacional, de una normatividad más flexible, ¿no?, compleja y que busque la emancipación. En conferencia dentro del Círculo de Estudios de la ministra Lenia Batres Guadarrama, destacó que uno de los propósitos de llevar el pensamiento crítico al derecho debe ser descolonizar la cultura jurídica. El derecho del Estado puede ser hegemónico, puede ser el más importante, pero no es el único. Que hay otras formas de normatividad en la sociedad, que hay otras formas de se producir derecho y también de aplicar el derecho, que van más allá del Estado. Para Plural TV, Mario López Peña. La Fiscalía Capitalina informó que investiga al albergue privado Casa de las Mercedes, de donde fueron rescatadas 80 niñas y adolescentes por presuntas violaciones a sus derechos y malos tratos, ya que las habrían obligado a realizar labores domésticas en domicilios particulares. La huelga en las sucursales del Nacional Monte de Piedad, que emprendió una fracción de los trabajadores, está afectando gravemente a cientos de familias por la falta de ingresos en plena temporada de fin de año, denunció la representación sindical. Calificó el paro como una medida desproporcionada que no beneficia a nadie. Un juez de control vinculó a proceso a 3 exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos durante la administración de Graco Ramírez por presunto ejercicio indebido del servicio público y daño irreversible a una planta de valorización de residuos sólidos en Xochitepec, informó la Fiscalía Estatal. El gobierno municipal de Mazatlán, Sinaloa, señaló que mantiene un programa permanente de rehabilitación a vialidades dañadas por baches, luego de que la Defensoría Pública Federal promoviera un amparo colectivo ante un juez federal por el mal estado de las calles. Y este viernes mi compañera Rosy García hizo un recorrido por el Panteón de Dolores.
En el Panteón Dolores de la Ciudad de México se vive el fervor con el que las familias preparan la celebración del Día de Muertos al honrar a sus seres queridos. Este lugar, con 150 años de servicio, recibe cerca de 60,000 visitantes cada temporada de Día de Muertos, quienes llevan a sus familiares flores, comida y bebida que disfrutaban en vida. Panteón Dolores con mucha alegría, mucha convivencia familiar. Nos visitan familias enteras a recordar y a visitar las tumbas de sus familiares. Y bueno, además el Panteón Dolores tiene una historia de 150 años de servicio ininterrumpido y una riqueza histórica, arquitectónica y cultural de gran magnitud. Las criptas se llenaron con flores de cempasúchil y velas, cuyos aromas tradicionales acompañaron las fotografías que resaltaron la presencia de quienes son recordados. Te acostumbramos a visitarlos Día de Muertos, traerles sus flores de cempasúchil, sus alimentos que les gustaban, su cervecita, su tequila, su comida que les agrada. Y también pues su fruta que les gusta, su comida, y les cantamos. Básicamente pues en los hogares ponemos la ofrenda desde principios de semana y este día pues les traemos un pequeño homenaje a los adultos mayores que ya se nos fueron, que son mi mamá, mi papá y mi hermano, que son los que están aquí. Es una mínima parte del amor que les tenemos. El ambiente en el panteón reflejó respeto, memoria y una tradición arraigada en la Ciudad de México, la cual, según familiares, se ha ido perdiendo. Como en la mayoría de las casas de un mexicano, pues tenemos estas tradiciones y pues las estamos cumpliendo, ya que se están perdiendo poco a poco, sustituyendo a Halloween. Y esto es lo que de verdad como mexicano debemos de experimentar. Para Plural TV, Rosy García. A través del paso del tiempo, el Día de Muertos se ha convertido en un diálogo con el más allá. Ni festejo católico ni ritual prehispánico, mucho menos una manifestación de identidad nacional uniforme y simplista. El Día de Muertos se ha convertido en algo más, una tradición que ha cambiado con el tiempo para reflejar la diversidad y pluriculturalidad de nuestro país, para consolidarse como un diálogo de nosotros con los otros. Todos los rituales que tenemos a partir de la muerte del ser querido son para nosotros, para los que sobrevivimos. La conciencia de la muerte le da más valor a la vida misma. El Día de Muertos es una muestra más de la constante evolución de nuestro país. Las ofrendas actuales son una mezcla de tradiciones de las culturas mesoamericanas, que enterraban a sus nobles con piedras preciosas, artefactos y un perro que los ayudaría a cruzar al Mictlán. Mientras que la idea de que las almas de nuestros difuntos regresan entre los meses de septiembre y noviembre, por lo que habría que ofrendarles con comida, agua y luz para guiar su camino, fue heredada de la cultura española. Las y los mexicanos disfrutan ambas caras de esta conmemoración. Me gusta venir al centro principalmente por ese tipo de edificios, ¿no? Coloniales, edificios del virreinato, que son inspiradores. Bueno, a mí me causa mucha inspiración el venir aquí. Hay una frase que los mexicanos disfrutamos el Día de Muertos, nos reímos con el Día de Muertos. No es un día triste, sino es un día de fiesta, ¿no? Y en lo personal sí, justo acostumbro ir a las ofrendas de los museos, del Zócalo. A mí me gusta acercarme como a experiencias en donde pues uno también puede conocer más acerca de pues las tradiciones, digamos, en distintos espacios de la Ciudad de México. Por ejemplo, hace poco pude ir a Xochimilco, una ruta de cempasúchil. Es también una oportunidad para rescatar las tradiciones de pueblos y comunidades indígenas, donde se preserva la profunda conexión con las prácticas ancestrales y la identidad cultural comunitaria. Sobre todo respetando los pueblos indígenas. ¿Qué pasa? Que muchos de estos pueblos son olvidados o son mercantilizados. Entonces, pues justamente intentar buscar rescatar estas tradiciones milenarias
donde se les dé un respeto y el lugar que se merece a los pueblos y a quienes iniciaron estas tradiciones. Nosotros en la galería hacemos un altar wixárika dedicada a las artistas wixárika que elaboran cuadros o tablas de estambre que ya fallecieron por temas de cáncer porque no tuvieron los recursos, y la galería está dedicada a ellas. México es una nación de puertas abiertas, donde las personas de otros países se maravillan por la riqueza de nuestras tradiciones y encuentran un nuevo significado a la vida a través de la celebración del Día de Muertos. Mira, como extranjera a mí me encanta porque estoy aprendiendo mucho de la cultura. Trato de ir a todos los que puedo, sobre todo por mi hijo, para que también aprenda y tenga mucho más amor por México. Occidentalmente se suele ver la muerte como algo feo, como algo lúgubre, como algo que uno quisiera evitar, pero en cambio aquí se ve como una conexión también con las personas que ya no se encuentran como en este plano, ¿cierto? Y siento que es una manera como muy alegre de verla y muy bonito. Octavio Paz, uno de los más grandes pensadores en nuestro país, aseguró que para las y los mexicanos la muerte no es algo que se oculta o se teme, sino que se acepta, se celebra e incluso se burla de ella, quizá en un intento por querer preservar nuestro paso por este plano de la existencia para siempre. Con imagen de Marco Avendaño, Óscar Cedeño y por cortesía de la UNAM, para Plural TV, Jesús Daza. Veamos ahora la agenda cultural para este fin de semana. Este sábado las calles de la capital del país se llenan de color, música y arte en honor a quienes nos dejaron, con el gran desfile de Día de Muertos, entre carrozas monumentales, catrinas, comparsas y danzas que llenarán la ciudad de vida y tradición. El recorrido empieza a las 14 horas en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, rumbo al Zócalo capitalino. La ópera Cuauhtémoc-Sin, interpretada en náhuatl, maya y castellano del siglo XVI, combina música y danza para rendir homenaje al último tlatoani mexica y visibilizar el papel de las mujeres que participaron en esta época de nuestra historia. Este fin de semana, funciones a las 19 horas en el Zócalo capitalino. Entrada libre. El Centro Nacional de las Artes presenta Salto Mortal al Xibalbá, un espectáculo circense contemporáneo basado en el Popol Vuh, que reinterpreta la leyenda de los gemelos prodigiosos Ixtlahuaque y Xunachpú, desde su concepción y travesía en el inframundo hasta la creación del sol y la luna. Este domingo a las 19 horas. Entrada libre. Pensamos quedarnos a vivir aquí, ¿no? Tenemos que ganarnos su confianza, que nos acepten. Y si prefiere quedarse en casa, disfrute de nuestra programación cultural. El Cambio es una película de Alfredo Joscovich que sigue a dos jóvenes quienes deciden luchar por el medio ambiente y la justicia social cuando inician una nueva vida en provincia, este sábado a las 23 horas. Y el domingo, a las 15:30 horas, conozca la sagrada reunión entre los vivos y los antepasados que se lleva a cabo cada año en la Huasteca Potosina en el documental El Chantolo. Para Plural TV, Jesús Daza. Y de esta manera nos vamos. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Que tenga un excelente fin de semana. Soy Óscar González. Nos vemos en la próxima.